Todos estamos acostumbrados a los grandes escándalos políticos, ¿verdad? Son los que acaparan todos los titulares, pero mientras tanto, en la tranquilidad de los despachos, se escriben normativas que pueden cambiarlo todo. Y ojo, porque estas no son noticia de portada, pero su impacto en la economía real, en las empresas, en la gente que emprende, es inmenso. Y a veces, como veremos, puede ser un auténtico desastre. Hay reglas que se ven venir de lejos. Otras, en cambio, están ahí, escondidas, en la letra pequeña. Pues bien, esta es la historia de una de esas reglas. Una que prometía cambiar las cosas para bien, pero que al final se convirtió en un verdadero laberinto de incertidumbre y de costes que nadie había previsto. Todo empieza aquí, con una nueva regulación que se pone en el centro de toda esta historia. Su nombre es Verifactu. Se trata de una normativa española que obliga a cualquier software que emita facturas a generar registros seguros e inalterables. El objetivo, la verdad, es claro y totalmente legítimo: luchar contra el fraude fiscal, es decir, acabar con las típicas facturas en Excel que se pueden modificar y, por supuesto, con la doble contabilidad. Para cumplir, las empresas tenían, digamos, dos caminos. El primero era la modalidad Verifactu, que consistía en enviar automáticamente los registros de cada factura a Hacienda, así, en tiempo real. La segunda opción, no Verifactu, permitía guardar esos registros en los sistemas de la empresa, pero, eso sí, con una firma electrónica segura. Sobre el papel, la primera opción parecía simplificarlo todo, porque Hacienda se encargaba de todo el almacenamiento seguro. Pero claro, donde unos ven una obligación, una carga más, otros ven algo completamente distinto. Y aquí es donde vemos las dos caras de la moneda. Para muchas empresas, Verifactu era simplemente eso, una carga, un coste obligatorio y punto. Más desarrollo, más lío. Pero para otras, las más ágiles, esto era un catalizador de mercado. O sea, una oportunidad de oro para conseguir nuevos clientes y, de paso, dejar atrás a la competencia. La lógica detrás de esta oportunidad era bastante clara. La norma obligaba a miles de autónomos y pymes que todavía usaban Word o Excel para facturar a modernizarse de una vez. Eliminaba de un plumazo a los competidores más flojos, los que no podían o no querían adaptarse. Y sobre todo, le demostraba al mercado que una empresa era regulatoriamente competente, lo que genera una confianza que no tiene precio. Y para ponerle cara y ojos a esta estrategia tenemos un caso de estudio muy claro: FactuPro, un software de contabilidad. Ellos vieron la oportunidad y en apenas 4 meses consiguieron captar a más de 2.000 clientes que estaban buscando como locos una solución para cumplir con la nueva normativa. Vamos a ver entonces cómo se materializó esta apuesta tan fuerte. FactuPro no se anduvo con chiquitas, pusieron, como se suele decir, toda la carne en el asador. Esto no fue añadir una pequeña función y ya está. No, fue rediseñar por completo su estrategia de mercado y cambiar las prioridades de toda su hoja de ruta de producto. Su objetivo era muy claro: ser de los primeros, de los mejores, y apostaron muy fuerte por ello. Pero después de todo ese esfuerzo, de toda esa inversión y de esa visión estratégica, llegó el giro de guión inesperado. Un obstáculo que la verdad nadie esperaba. La cronología de los plazos es desoladora. La fecha original de implementación era 2024. Se retrasó. Se fijó una nueva para 2025. Se volvió a retrasar. Se propuso 2026 y, de nuevo, otro retraso. La meta actual es un muy incierto 2027, un ciclo que parece interminable y que básicamente invalidó todo el trabajo y la planificación. Las razones públicas de estos retrasos fueron varias, la verdad. Por un lado, la propia agencia tributaria subestimó la complejidad técnica del asunto. Hubo cambios constantes en las especificaciones, lo que obligaba a rehacer el trabajo una y otra vez. También existía una presión enorme de las asociaciones empresariales. Y cómo no, la inestabilidad política y la cercanía de elecciones nunca ayudan. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cuál fue el coste real de todo este caos regulatorio? La respuesta empieza con un número: 232. Esa es la cantidad de horas de desarrollo directo que el equipo de FactuPro invirtió en una funcionalidad que, de la noche a la mañana, se quedó en el limbo, sin fecha de aplicación. Pero el punto clave aquí es que esas 232 horas son solo la punta del iceberg. Debajo de eso hay incontables reuniones de análisis, ciclos extra de pruebas, documentación, formación y, claro, el estrés y la frustración de todo un equipo. Pero quizá el coste más grave es el de oportunidad. Para poder dedicar todos esos recursos a Verifactu, tuvieron que dejar en el cajón funcionalidades que sus clientes pedían a gritos, como por ejemplo la conexión bancaria. Y todo esto cristaliza en una conclusión muy peligrosa que resume el sentimiento de mucha gente que quiere emprender. En España sale muy caro emprender en sectores regulados. Esta incertidumbre al final tiene un efecto que paraliza.
Esto nos obliga a ampliar un poco la perspectiva. El problema ya no es de una sola empresa, es de todo el ecosistema tecnológico y, en el fondo, de la credibilidad del país. Lo que nos lleva a la pregunta final. Cuando una normativa se retrasa una y otra vez, ¿solo estamos perdiendo el tiempo? ¿O lo que se está perdiendo por el camino es la propia innovación? Esos recursos que podrían dedicarse a crear valor, a mejorar la vida de los usuarios, se desvían para cumplir con reglas que nunca llegan. Y eso paraliza proyectos que sí podrían estar cambiando las cosas. Y esto nos deja con la reflexión final. Cuando un país da estos bandazos regulatorios, cuando no hay ni claridad ni seguridad jurídica, solo pierde impulso o está perdiendo algo muchísimo más valioso. Pierde credibilidad. Y cuando eso pasa, la inversión se va a otro sitio y el talento deja de apostar por construir aquí. Una pregunta que desde luego resuena mucho más allá de una simple normativa de facturación.